lo primero que uno debe hacer al tener un encuentro con Dios es creerle a Dios. Como bien decía nuestro hermano Kerles, nuestra fe estaba ubicada en un objeto vano. Creíamos en lo que no podía hacer nada por nosotros. Creíamos en ídolos, creíamos en el hechicero, creíamos en la gitana, creíamos en el político, creíamos en el familiar rico, pero ahora nuestra fe es direccionada hacia un objeto no vano, porque cuando uno cree en algo vano, su fe es vana. Pero si uno cree en un objeto vivo y nuestro Dios está vivo, nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios vive para siempre. A veces nos quedamos con la imagen de la cruz y bueno, la obra de la cruz es muy hermosa, pero Jesucristo ya no está en la cruz. Jesucristo no se quedó en la tumba, aunque Él murió y fue sepultado, pero Jesucristo al tercer día resucitó con poder y gloria y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, porque usted estará pensando, bueno, ¿qué debo hacer yo? Lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios. Porque el justo, por la fe, vivirá. Amén, amén. Nosotros tenemos que entender que hoy en día los justos no son los que obramos, no somos los que actuamos. No nos hace justos el que oremos, el que ayunemos, el que vigilemos, el que evangelicemos. A nosotros nos hace justo creerle al Señor de la gloria. Y obviamente el creer implica una obediencia. Pero la Biblia dice que Él es el justo. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Su fe, no su obra. Eso sí, como él creyó, él actuó. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y él creyó a Dios y salió. Y Dios también le dijo que aunque era un hombre anciano, aunque su mujer era estéril, Dios le dijo, voy a hacerte una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo innumerables que no las podrás contar. Y él le creyó a Dios y Dios le concedió ese hijo. Bendito el nombre de Jesús, y le concedió esa descendencia que Dios le había prometido. Así que hermanos, lo primero que debemos hacer para agradar a Dios, para ser salvos, es creer en el Señor, en su obra, en su palabra, en lo que Él nos dice. ¿Cuánto le creemos al Señor de la gloria? Bendito el nombre de Jesús. Vamos a mirar un pasaje, Juan, capítulo 2. Ahí, el final del capítulo 2 de Juan, versículos del 23 al 25 y pasamos por el 3. Si yo le preguntara, que hay unos ministros, o sea, ¿qué piensan ustedes de Nicodemo? ¿Qué piensan ustedes de Nicodemo? ¿Agradó a Dios? ¿Siguió al Señor? Es bueno analizar las expresiones que la Biblia dice. En Juan 2, 23 al 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Esta gente creyó o no creyó?
¿Creían o no creían? ¿Esa creencia era profunda o no era profunda? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero dice la Biblia en el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía. Los conocía a todos. Y dice, y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces, en ese contexto se presenta un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea que si tú haces estas señales es porque Dios está contigo. Como decía mi hermano, creer por las obras es un poco como peligroso, porque cuando no hay obras, entonces la fe, cuando uno no ve que Dios hizo, que Dios actuó, que Dios... Y la fe no se basa en ver obras. La fe se cimenta en la palabra de Dios, en lo que Dios es y en lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, un hombre que viene, Rabí, sabemos que tú eres de Dios por lo que haces, pero la respuesta del Señor es, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Será que podrá entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. En otras palabras, si volvieras a entrar en el vientre de tu madre y nacieras, serías nuevamente carne. Pero yo te estoy hablando de un nuevo nacimiento, un nacimiento del Espíritu, de un nacimiento por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Él dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Y el Señor le dice, si os he dicho cosas terrenales, ¿y no qué? Y no las entiendes, no. ¿Cómo dice? Si te he dicho cosas terrenales y no las creéis, no le digo al Señor, y no las entendéis, no. Si te he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis las espirituales? Aquí el problema de Nicodemo era de fe, era de creer profundamente en lo que Dios dice. A veces uno alterca con Dios, a veces uno dice que esto no se puede, pero si Dios dice que se puede, se puede. Si Dios dice que es. Uno puede. Yo tenía mi lesión cerebral, una masa en el cerebro, y mi esposa lloraba. Mi esposa se preocupa mucho por las enfermedades, como es natural. Y yo le dije, te voy a acompañar al médico, pero lo que el papel diga no me interesa. Voy para saber qué hay, pero no me interesa lo que diga el papel. ¿Por qué no me interesa? Y no porque no sea verdad, esa es una verdad humana, pero hay otra verdad espiritual, que Dios es Señor de la enfermedad.
Entonces el papel mostraba la mancha, el papel mostraba que tenía, ahí estaba la lesión. Y la recomendación médica era que me exploraran, o sea, que me abrieran el cerebro para satisfacer la curiosidad del médico. Y yo digo, que a mí me toque un médico, me abra la cabeza, simplemente para que el médico sepa que tengo, y después que me abra la cabeza y me maltrate algún órgano, quede yo así, que así veía yo a los que abrían. ¿Ah? Yo, no, señor, el único que me toca la cabeza a mí se llama Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Hermanos, sí, y tenía una dislalia. O sea, yo hablaba peor que una persona gaga. ¿Cómo se dice acá? Una persona gaga. O sea, una persona tartamuda. ¿Sí? Mi papá, que es así, mi hermano lo conoce, y yo también soy un poquito, pero no se me nota mucho. Cuando estaba enfermo, eso era lindo hablar con mi papá. Kikikikio, papi. Kikikikio, mijo. Ahí estábamos los dos así, a la par. Y no, pero es que eso era impresionante, porque no era solo mi papá, pues habla, yo era que no, realmente no podía expresar un esfuerzo para poder hablar. Pero Jesucristo me sanó, porque a mí no me impactaba lo que el papel decía, aunque fuera real humanamente. A mí me impactaba era el poder de Jesucristo, que es superior. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, todo este pasaje del capítulo 3 está hablando de la fe. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la fe en Jesucristo, en su obra en el Calvario, somos salvos. Por la fe somos salvos, y por la fe continuamos siendo salvos. Y el justo por la fe vivirá, y vivirá por la fe. Siga creyéndole a Dios. Nosotros somos salvos por la fe en la obra de Cristo, y continuamos siendo salvos. No vamos a ser salvos por la oración, no vamos a ser salvos por los ayunos, y eso no quiere decir que no oremos y no ayunemos. Amén. La oración es otro medio. Amén. Así como la fe, la oración es otro medio a través del cual yo hablo con Dios. Yo necesito de Dios. Entonces yo necesito hablar con Él. Yo necesito que Él me dirija. Uno puede predicar muchas cosas, uno tiene muchos estudios a lo largo de 20 años de ministerio, aparte de los años de ser creyente. Uno ha escuchado muchas enseñanzas, pero es que Dios es el que le tiene que decir a uno qué va a enseñar. Dios es el que conoce la necesidad de la iglesia. Entonces, yo siempre creo que Dios me va a proveer un mensaje para la iglesia. Cuando alguien me viene a consultar, yo creo que Dios me va a dar palabra para esa persona. A veces yo no sé qué decir ante la magnitud del problema, pero le digo, Señor, como tú sientes, esta es tu iglesia, no es mi iglesia. Tú estás comprometido voluntariamente, por amor, a darle respuesta a esta persona. Ilumíname. Bendito el nombre del Señor, porque esa persona no se puede ir. Si nosotros somos ministros, si nosotros somos pastores, si nosotros somos líderes, y una persona viene a nosotros porque nos considera siervos de Dios, seamos pastores, seamos líderes, seamos miembros de la iglesia, porque igual tenemos el Espíritu Santo, igual tenemos conocimiento de Dios, Dios tiene palabras para esa persona a través de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, lo primero que debemos hacer para agradar a Dios, para vivir una vida agradable al Señor, es creerle a Él y vivir por la fe. Eso es lo que nos hace justos. Él es el que nos justifica.
Dios nos atribuye justicia sin obras, sin obras. Eso sí, ahora viene lo otro. El Señor le dijo a Nicodemo, entonces estamos claros que primero hay que creer. ¿Cuánto le creemos al Señor? Lo que como Él diga. Por eso, si el Señor dice, me voy, me voy. Si el Señor te dice, te quedas, te quedas. El Señor le dijo a Elías, quédate en Querí, vas a tomar agua del arroyo y yo voy a enviar unos cuervos que te traigan pan y te traigan carne. ¿Y vinieron los cuervos? Venían los cuervos y lo alimentaron. ¿Usted cree que Dios puede enviar? ¿Usted cree que el Dios de Elías no es el mismo Dios de nosotros? Bendito el nombre del Señor. Yo una vez no tenía dinero para el desayuno, estaba recién casado, me acababa de despedir del trabajo y iba caminando con mi esposa así, y de pronto 2 billetitos de a 200 pesos, eran 400 pesos colombianos. Eso alcanzaba para huevito, un revoltillito de huevo y pan u otra harina. Y agarré esos 400 pesos y seguí caminando y encontré un billete de a 2000 más adelante. Eso alcanzaba para el almuerzo y me asusté y dije, ya, señor, ya está bueno, ya está bueno. Si no me asusto, adelante me encuentro uno de 5.000 o de 10.000, pero me asusté. Pero hermano, Dios es grande, ya se ve. ¿Y sabe qué? Se secó el arroyo. ¿Cierto? Se secó el arroyo y los cuervos no vinieron más. Pero el Señor le dijo, no te preocupes. Le he dado orden a una viuda que te sustente. Entonces, el profeta dijo, de pronto es una viuda pudiente, debe ser una hacendada. Y cuando llegue encuentra que la viuda está recogiendo un poquito de leña para hacer el último poquito de harina, hacerse una torta con un tricito de aceite para comer ella y su hijo y echarse a morir. Y esta es la hacendada que me va a sustentar a mí. Pero no, el que nos sustenta es el Señor. Y cuando él vio eso, él dijo, la bendición de Dios está conmigo. O sea, la bendición de Dios está conmigo porque yo tengo al Dios Todopoderoso. Y le digo, tranquila mujer, haz lo que piensas hacer. Pero sabes, de esa torta me traes un pedacito a mí primero. A usted, pero sí, a mí primero, porque tranquila, esa harina no va a escasear, ni el aceite tampoco, porque aquí va a haber alimento durante mucho tiempo, porque la boca del Señor lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho, así es. Bendito el nombre del Señor. Entonces lo primero que hay que hacer es creerle a Él. Creerle a Él. Él es lo mejor, hermano. Él es lo mejor. Él es lo mejor, Él es lo más grande. Él es con el perdón y el aprecio que merece la familia. Él es más que la familia. Por eso el primer mandamiento es, pero antes de amarlo dice algo. Dice, oye Israel, porque tú no puedes amar a quien no conoces. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y como ya lo conoces que Él es uno, no es 2 ni 3 ni cualquiera. Entonces como ya lo conoces, ahora sí ámalo de cualquier manera, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén, amén. Y el segundo aspecto es que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Bueno, le voy a terminar la historia de Nicodemo brevemente. Juan 7 encontramos a Nicodemo. Cuando él vino a Jesús, ¿qué era él? Era un fariseo. O sea que ya a esas alturas debió ser una persona distinta, ¿verdad? Pero en Juan 7 tiene el 3%.
Desde el versículo 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como esto. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual ¿qué? El cual era uno de ellos. O sea, seguía fariseo. Seguía fariseo. Pero entonces, de todas maneras, simpatizaba, pues dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y se quedó callado, no habló más. Porque él le impactaba eran las señales, las obras, pero no tenía una convicción profunda. Su fe no le daba para enfrentar verdaderamente a los fariseos. Y en el capítulo 19 es la última vez que lo vemos en Juan, desde el versículo 38. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Hay discípulos secretos por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aleos como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y no se habla más de Nicodemo. Y lo que me impacta es que, dice el versículo, muchos creían en su nombre por las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y creo que Nicodemo era uno de los que Jesús no se fiaba de él, porque su fe no le alcanzaba para enfrentar. Nuestra fe, hermano, tiene que enfrentar lo que sea. Mi hermano a los 10 meses de estar aquí se ha podido devolver, pero creo que ha sido la tormenta más grande que él ha vivido en su vida, pero aquí está sostenido por la mano poderosa del Señor, porque la fe en Cristo da para enfrentar lo que venga y seguir adelante en el nombre de Jesús, para enfrentar a familia. Yo fui el primer convertido en mi casa, mi familia se me volteó, dice uno, ¿verdad? Se me encolerizó, se me hizo contraria, pero ¿sabe? Parándome firme en el nombre del Señor, ubicándome en Jesucristo, ellos empezaron a llegar al Señor. Primero fue mi hermana, después 3 de mis tías, una borrachona, una religiosa y otra playonera, decimos allá, esas que trapean el piso con la lengua, barren y trapean, pero las 3 se convirtieron a Cristo Jesús y hoy están convertidas al Señor de la gloria. Y mi abuela, que no daba su brazo a torcer, se convirtieron las 3 mujeres, y ella, endurecida a los 85 años de su vida, fue bautizada en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque si uno cree en el Señor, esa luz del Evangelio va a alcanzar a muchos de sus familiares, aún de los que se creen duros. Hubo un primo que se tomó unas papeletas de veneno para quitarse la vida y no se murió. Y él dijo: si no me morí es porque Cristo tiene algo conmigo, voy para la iglesia de los hermanitos. Los hermanitos eran Jesús y hoy en día está convertido al Señor de la gloria. Entonces hay que creerle a Dios, hermano, para ser salvo y para vivir y para ser victoriosos en Cristo Jesús, Señor. Y hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Nacer por la palabra y nacer por el Espíritu. ¿Cómo se nace de nuevo? Primero es recibiendo a Jesús.
y creyendo en su nombre, como hemos dicho. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos les hemos recibido? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, de voluntad de sangre, de voluntad de hombre, sino son engendrados por voluntad de Dios. Entonces el primer paso para iniciar ese proceso del nuevo nacimiento es creer en Jesucristo. Segundo paso, venir a Él, oír su palabra y ponerla por obra. El que viene a mí, dice el Señor, y oye mi palabra y la pone por obra, les compararé a quien es semejante. Es semejante a un hombre que cava, ahonda, pone fundamento e edifica su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Uno dice Cristo, ¿no? Y es verdad. Pero ahí Cristo representa varias cosas. Representa primero un fundamento. Y también representa unos principios, porque dice, el que viene a mí y escucha mis palabras. No es solamente decir Cristo, sino que hay que fundamentarse en la palabra de Dios, en sus principios. El que cree en mí, el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone por obra, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Este que dice, si Dios dice esto, yo lo hago. Y dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Para cuántos Jesús es su Señor? Para aquellos a los que el Señor Jesús sea su Señor, le den una alabanza al Señor. Y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Hay que hacer lo que Dios dice, ¿no? Israel era el pueblo de Dios y el Señor dijo, el pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y juré en mi furor, no entrarán en mi reposo, porque dice, 10 veces me han tentado, han sido rebeldes, han sido... Y nosotros somos como una copia de Israel. Pero lo que está escrito de lo que hizo Israel es para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no tentemos a Dios como ellos lo tentaron, para que no busquemos ídolos como ellos lo buscaron, sino que pongamos por obra la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo nacemos de nuevo? Permitiendo que su Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Uno no es verdaderamente libre hablando en sentido absoluto. El que es libre del pecado, ¿es siervo de quién? Es siervo de la justicia, es siervo de Dios, es siervo de Cristo. Y el que es libre de Cristo es esclavo del pecado. Entonces, el Señor quiere convencernos de pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero Jesucristo en la cruz venció el pecado. Entonces, esa primera faceta de la obra de Dios en nosotros es que tenemos que renunciar al pecado por la fe en Cristo. Eso no se da por la fuerza, todo se da por la fe en Cristo.
Dios nos da convicción de justicia. Nosotros teníamos nuestra propia justicia. Uno le habla a una persona y dice, mano, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato. Nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Que esa es una expresión maquillada, matizada, pero el original dice que es como una toalla sanitaria sucia. Y eso se oye feo, pero si Dios usa esa expresión es porque quiere que sepamos lo inmundo que es nuestra justicia delante de Dios. Justificarnos delante de Dios con nuestras obras huele mal, muy mal para Dios. En el Evangelio, por la fe, se revela ¿qué? ¿Qué se revela? La justicia de Dios, que fue testificada en la ley y los profetas. La justicia por medio de la fe en Jesucristo. Cristo es la justicia de Dios. Es bueno que nosotros sepamos, hermano, que nosotros tenemos nuestro testimonio. Nosotros le hablamos a una persona y le contamos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero una cosa es nuestro testimonio y otra cosa es el testimonio de Dios. Amén, amén. Pues dice el apóstol, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿de qué le hablo? Digo, de Jesucristo y este crucificado. No vine a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con despliegue de acá de elocuencia, sino predicando a Jesucristo y a este crucificado. Y no vine haciendo bulla y escándalo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en artificios de hombres y elocuencia de hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, aquí está el poder de Dios. Cristo es poder de Dios, aunque para algunos es tropezadero, para otros es locura. Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es justificación, es redención, es todo. Cristo es todo para esta iglesia. Oh, santo es el Señor, santo es el Señor. Y Dios nos da convicción de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Con el perdón del diablo, él es un pobre diablo. Y no porque uno lo quiera ofender, sino porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Él está juzgado y no tiene retorno. No hay lugar para que él se arrepienta. No, él está condenado ya. Porque la misericordia de Dios fue para la descendencia de Abraham, para nosotros, hermano, para los seres humanos. Dios tiene misericordia de ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, si vienes a Cristo, Dios te perdonará y te salvará si crees en Él y obedeces a su palabra. Nacemos de nuevo siendo, en el proceso vamos, recibimos el Espíritu Santo. A veces creemos que el Espíritu Santo es un requisito, pero el Espíritu Santo es una respuesta de Dios. La Biblia dice, arrepentíos, Hechos 2:38, muy conocido por nosotros, arrepentíos, ese es un mandamiento, ¿verdad? Un mandato. ¿Y qué más? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice, y recibid, así dice. No dice recibid, como si uno me decía, y recibiréis. Arrepiéntete y bautízate y recibirás. Es una respuesta de Dios, es una promesa de Dios al que se arrepiente y se bautiza. El arrepentirse y bautizarse es decisión nuestra, voluntaria, consciente. Por eso no lo hacemos a los bebés, para que sea una decisión consciente. No fue que me llevaron, que yo no sabía, yo siempre he dicho que yo prefiero un pecador seco que un pecador mojado, porque hay gente que es echada en el agua pero realmente no está ni arrepentida ni convertida. Pero hay que nacer de nuevo, hermano. ¿Qué significa HS? Hay que nacer de nuevo. Entonces,
Cuando nos arrepentimos de corazón y nos bautizamos, Dios nos llena con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Gloria a Jesús. Nacemos de nuevo renovando nuestro entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. Eso es tan sencillo, porque a veces uno dice, uy, pero es que yo quisiera hacer esto. Eso es tan sencillo como uno pone un cassette. ¿Aquí conocen a Diomedes Díaz? Sí. ¿No lo conocen? ¿No conocen a Diomedes Díaz? Sí. ¿A quién conocen aquí? ¿Ah? Los chiches. Bueno, los chiches. A los chiches lo conocen acá. Bueno, uno pone un cassette de los chiches. ¿Y qué música va a sonar ahí? Chiche. Puro vallenato, ¿verdad? Y mientras ese cassette esté metido ahí o ese CD, ya los cassettes son historia aparte. Los CD estén metidos ahí en la grabadora, en el mini componente, la música que sonará es vallenato. Pero si uno saca ese CD y pone uno de aquellos, ¿será que seguirá sonando vallenato ahí? Ahí saldrá una noche, era ya de madrugada. Entonces, así es. Mientras nosotros tenemos una forma de pensar humana natural, nosotros actuamos, porque uno actúa como piensa. Pero el Señor nos cambia nuestra manera de pensar cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando la información vieja la sacamos y metemos nueva información. No es un lavado de cerebro así, no, es algo consciente. Uno evalúa la información y uno dice, eso es verdad. Lo que dice la palabra es verdad, y lo cree y empieza a vivirlo. Antes la información era el que me la hace, me la paga. El que me ve aquí, le pongo la otra, pero la otra mano. ¿Ah? Pero ahora veo la palabra y me dice, si alguno te pega en la mejilla izquierda, ponle la otra mejilla. Que parece un acto tonto, pero no. El mal se vence con el bien. Uno al que le hace mal le quiere hacer mal. Y uno a la persona le hace algo y uno, como que dice, me la desquité. Ese pensamiento no es el de Dios. Sino la Biblia dice, vence con el bien el mal. Un día los carrotanques ingleses venían contra los hindúes, contra los de la India, y liderados por Gandhi. Los hindúes se sentaron así, hicieron una fila, y los ingleses ahí se frenaron y decía el general, avancen por encima de ellos. Decían ellos, nosotros, si ellos se nos paran y cogen armas, le damos plomo, le damos balín, le damos bala, pero como gente así sentada. Y Gandhi ganó la batalla. Ganó la batalla porque no fueron capaces de invadir, porque no fueron capaces de pasar por encima de ellos. Entonces hay actitudes pasivas que son muy contundentes, y el mal se vence con el bien. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Dios es el bien, es la verdad de Dios, y tú renuevas todo ese conocimiento, toda esa, con el perdón de la expresión, toda esa basura, lo que aprendimos en el colegio, lo que me enseñó mi abuelita, lo que por muy hermosa y buena que sea mi abuelita, pero si no es cristiana, de pronto lo que me enseñó no ha sido tan bueno. Lo que me enseñaron los profesores que no eran cristianos. Pero ahora por la fe yo voy a poner por obra lo que me enseña la palabra de Dios, y eso va renovando mi vida, mi entendimiento, y me va convirtiendo en una nueva criatura. Y para terminar, nacemos de nuevo permaneciendo en la palabra de Dios y haciendo su voluntad. Dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él,
Uno a veces cita los versículos como cortos. Uno dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero el versículo no empieza ahí. El versículo dice, vamos a leerlo, Juan 8. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿qué le dijo? Si vosotros, ¿qué? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si el Espíritu de Dios, hablando de su carácter, no del bautismo, sino si el carácter de Dios no está en nosotros, entonces no somos de Él. Si la naturaleza de Dios no está en nosotros, por eso dice la Biblia, así sabrán que soy mis discípulos. ¿Cómo? Por la falda larga, por la frente pelada, por el moño pentecostal. Así sabrán que soy mis discípulos. ¿Cómo? Si tenéis amor los unos por los otros. Porque Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Bendito el nombre del Señor. Así que si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad, que es la palabra de Dios, os hará libres. Y dice también, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando aquí habla de mundo, no se está refiriendo a las personas, a las almas, sino se está refiriendo a ese ambiente, a ese sistema de un mundo sin Dios, donde no se le alaba, donde no se le reconoce, al contrario, donde la gente es opositora, donde la gente es contraria, donde la gente blasfema su nombre. Entonces, en ese mundo, a ese mundo nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas? Los deseos de los ojos. Ay, es que yo quiero, sí, pero no te conviene. Sí, pero es que yo quiero, pero no te conviene. Pero es que no quiero. Cógelo, agárralo. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Ay, es que yo siento. No es lo que sienta, es lo que la palabra de Dios dice. En el mundo le dicen a uno, déjate llevar lo que te impulse, lo que te diga tu corazón. Ya ven, mamá, que él nos dijo, ¿verdad? Perverso y engañoso es el corazón. El corazón de una persona sin Dios es inclinado de continuo solamente al mal. Entonces, si te dejas llevar por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, y cuando hablamos de los deseos de la carne no nos estamos refiriendo en este contexto al cuerpo, sino a los malos deseos. Tú tienes malos deseos, siendo cristiano, tienes malos deseos. Y a veces hay deseos que no parecen tan malos, como cuando el Señor hablaba que se iba a entregar y Pedro decía, Señor, ¿cómo así que va? Tú no tienes cuidado de tu carnecita, Señor, tú no tienes cuidado de ti, ¿cómo que vas a ser entregado? Y el Señor se lo queda mirando y le habla a esa actitud contraria, a ese ser que de pronto en ese momento estaba llenando sus pensamientos y dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. El que vive para la carne segará. El que siembra para la carne segará corrupción. Pero el que vive por el Espíritu, porque hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, el que vive para el Espíritu, segará vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el oropel de la vida, con todo, uno queda deslumbrado con el oropel de la vida, pero no todo lo que brilla es oro.
Lo de Dios es lo más hermoso. A veces Israel despreció el maná, que era un pan exquisito, que era pan que preparaba el mismo Señor de la gloria. Un pan preparado por el Señor, como semilla de culantro, dice la palabra. Pero llegó un momento en que Israel dice: este pan tan liviano, ya queremos es carne, chanchito, ¿no? Asado. Entonces a veces nos pasa así a nosotros. Ay, estoy cansado, palabra de Cristo, y que me inviten a la iglesia, que sea santo, que agrade al Señor, que viva para Dios, que Dios es bueno, que Dios, ya estoy cansado, quiero mundo, quiero lambada, quiero carnavalito, quiero fiesta, quiero... Mano Michelle, Río de Janeiro, quiero garota. Hermano, eso conduce a la muerte. Pero los que somos de Dios, nuestra mirada está puesta arriba, o debe estar arriba donde está Cristo sentado. Poner la vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Donde está arriba, donde está Cristo sentado en el poder de Dios. Porque nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo está en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, entonces nuestra vida también. Así que, hermanos, dos cosas. ¿Qué quieres tú que yo haga? Dijo Saulo. Dos cosas. Primera, ¿cuál fue? Creer en el Señor Jesucristo. Y segundo, hay que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver, ni puedes entrar en el reino de Dios. No puedes ver, no puedes comprender. El Señor decía: guardaos de la levadura de los fariseos. Y hablará de levadura porque no trajimos pan. No. Te está hablando de la hipocresía de los fariseos. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie, hermanos.